Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffee Beats. En este nos encontramos con Gerson Fabián Cote, consultor de seguridad de TI, quien nos va a hablar un poco de estrategia, un poco de temas de reputación, un poco de cuáles son nuestros mecanismos para poder manejar un poco mejor todo nuestro reto, nuestra gestión de la seguridad en tecnología y otros temas relacionados con la seguridad en las compañías, también dentro de nuestro sector colombiano, algunas estadísticas que nos ayudan a tener un poco más de contexto en dónde estamos, hacia dónde también deberíamos estar evolucionando. Así que acompáñennos y esperen mucha información. Muchas gracias, Vanessa. Me ha encantado estar acá. Directo al gran. Esto fue como que vamos a salir muy rápido de esto. No. Salgamos de la seguridad. No. Encantado, realmente qué grato poder estar en este espacio, poder aportarles un poquito de lo que he aprendido en estos últimos años, que mi carrera me ha llevado a trabajar en seguridad IT. De hecho, pues haciendo el cuento largo muy corto, ¿sí? Para un poquito de contexto, yo soy físico de profesión. ¿Físico? Físico, Okay. Ingeniero electrónico también, y recientemente el MBA que compartimos juntos estudiando en la universidad. Y en los últimos 4 años he estado trabajando como director de seguridad digital, justamente, y ahora como consultor. Y me he dado cuenta que es un campo fascinante, ¿sí? Que de hecho no es un campo, no es un área donde específicamente se deban a tener una larga trayectoria en temas tecnológicos, de administración, de TI o de desarrollo de software, sino que también es muy valioso tener un conocimiento mucho más amplio en los diferentes frentes del negocio, porque claramente la seguridad debe ser un tema estratégico en toda compañía. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo estás dentro del campo de la seguridad de TI? Hace 4 años, lo que hace 4 años tuve mi primer acercamiento desde el área de operación de TI, de seguridad. Y desde ese entonces enamorado y aprendiendo un montón, porque al final digamos que es uno de los campos que nunca deja de evolucionar, así como tantos otros, pero también es muy cierto y muy conocido que así como las amenazas de seguridad digital todo el tiempo están evolucionando, están cambiando, pues asimismo también todas las estrategias en torno a seguridad han venido evolucionando y es fascinante. Y es aún más fascinante porque se evidencia que hay mucho interés y sin embargo muy poco como conocimiento o apropiación, ¿sí?, de estos temas. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que más te apasiona. Por el background que tengo, ¿sí?, por esa trayectoria, digamos, lo que más me apasiona a mí es cómo poder hacer que la seguridad realmente sea un tema estratégico dentro de las organizaciones, tanto para las grandes empresas como para las medianas y las pequeñas empresas, que no sea y que no debe ser algo como el área de TI, ¿sí?, allá, los de TI, el de informática, ¿sí?, el de sistemas, sí, y ellos son los que se encargan y eso, y por allá hay algo importante que hacer de seguridad y que tampoco sea como ese coco cuando pasan estas grandes noticias de que hay un ciberataque o un incidente grande en alguna compañía reconocida o que tiene un gran impacto a nivel de entidades de gobierno, y entonces todos salen despelucados, preocupados, asustados, y tengo que comprar 1000 cosas y tengo que hacer 1000 cosas para que a mí no me pase, porque como le pasó al vecino, entonces a mí me va a pasar. Creo que son dos cocos, y el ser muy paranoico, pero también el decir esto nunca me puede pasar a mí, que hay que combatir. Y no es solo como decir, venga, yo tengo que ser el experto en determinada herramienta, en determinada tecnología para poder entrar en el mundo de seguridad, sino que realmente tengo que conocer a nivel de estrategia de las compañías, estrategias de negocio y estrategias de gestión de riesgo. Okay. ¿Cómo crees tú que en nuestro entorno tecnológico ha evolucionado esa visión de la seguridad de TI? ¿Qué ha pasado? Porque justamente hace mucho tiempo era un hoyo negro que nadie sabía qué operaba ya en la parte de seguridad y bueno, en general en la parte de TI, pero hoy en día se ha visto un cambio hacia lo que tú decías, un poco más estratégica, la gestión, la forma de dar a conocer lo que se hace dentro de TI. ¿Cómo crees que ha sucedido esa evolución? ¿En qué punto estamos en este momento? Sí, es bastante interesante también conocer un poquito de historia. A los físicos nos encanta hablar
toda la historia de los avances científicos, pero también en la seguridad y en cómo cada vez somos más conscientes de su importancia, hay algo de historia muy interesante. Yo creo que todo parte en el que empezamos pues, con toda la evolución tecnológica, empezó el desarrollo de los sistemas y la computación y el Internet, y cuando se emprendió, digamos, ese desarrollo, pues no se pensaba en seguridad, se pensaba en lo funcional. Entonces, vamos a crear el protocolo TCP/UDP, vamos a interconectar los computadores, vamos a hacer un montón de cosas y qué chévere, y esto nos va a servir para un montón de otras cosas, ¿sí? Pero en ese momento no se sentaron a pensar, bueno, y esto, ¿cómo se puede llegar a aprovechar para actividades criminales o por los delincuentes? ¿Sí? Habían un montón de brechas, claramente eran sistemas y protocolos muy inseguros, ¿sí? Pero no dejaban o no llegaban a preocupar, ¿sí? a los expertos en TI y a las juntas directivas de las compañías, pues porque no habían amenazas. Entonces ahí, sí, por ejemplo, hablando un poquito de lo que es el riesgo, ¿no? Al final el riesgo es cuando juntas la amenaza con la vulnerabilidad. Entonces hay una vulnerabilidad presente en los sistemas, en la infraestructura tecnológica de las empresas, pero si no hay una amenaza que se puede aprovechar de esa vulnerabilidad, pues no existe riesgo, y entonces como no existe un riesgo, pues yo no me preocupo, ¿sí? Pero en la medida en la que estos sistemas fueron ampliando, fueron siendo más acogidos y empezó a llamar la atención precisamente de los actores, digamos, criminales, pues empezaron a aprovechar esas vulnerabilidades. Entonces aparecen los riesgos, ¿sí? Y se empezaron a ver eventos de gran magnitud en que el costo asociado a esos otros riesgos es muy alto. Entonces, claramente llegó a llamar la atención de los directivos de las diferentes compañías. Ok, y hablando de Security by Design, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo poderle sugerir a nuestras compañías para que ese enfoque no se quede solamente en algo específico de las personas de seguridad de TI, sino que sea algo más transversal, que nos sintamos más involucrados o más, no solo partícipes, sino también responsables de ese componente? Bueno, lo que toca esa pregunta, el tema de fondo es concienciación, ¿sí? Pero cuando queremos lograr buenos niveles de conciencia en términos de seguridad en una organización, pues se debe empezar por la alta gerencia, ¿sí? Estos programas en torno a la seguridad, o de hecho un propio programa de gestión de seguridad de la información en una compañía, no tiene ningún sentido, no va a tener ningún éxito si no es abanderado y si no es impulsado por los altos directivos, ¿sí? Desde sus mensajes, desde sus planes estratégicos, desde sus iniciativas de talento, desde su diseño de rutas de aprendizaje, todo lo que hace mover a una compañía de sus procesos productivos tienen que contemplar el componente de seguridad. Es la mejor forma de poder pasar de eso misional a lo estratégico, de poder hacer de que la seguridad no sea algo específico de los profesionales del área de TI, sino que sea de toda la compañía, es a través de programas de concienciación, ¿sí? Y los primeros que debemos concientizar son a los altos directivos. ¿Y cómo lograríamos concientizarlos a ellos? Haciéndoles entender que finalmente, para abordar una estrategia integral de seguridad de una compañía, tenemos que abordar 3 pilares. Igual que en cualquier otro proceso de negocio. No son los mismos 3 pilares para todo: procesos, herramientas y personas, ¿sí? Son digamos, los 3 ítems fundamentales para sacar adelante una iniciativa que no tenga que ver con seguridad. No sé, sacar adelante una fintech, por ejemplo. Y no se trata solo de tener la aplicación, ¿sí?, desarrollada, sino detrás es entender el modelo de negocio, entender cuáles son los procesos que se deben implementar y cómo para poder desarrollar esos procesos voy a necesitar personas con qué conocimientos o con qué capacidades o con qué experiencia, y qué herramientas van a necesitar también estas personas para poder operar, ¿sí?, para poder desarrollar esos procesos. Lo mismo pasa con seguridad. Si yo quiero implementar la seguridad de manera integral en una compañía, pues tengo que hacer un desarrollo estratégico pensando que cuáles son los procesos que yo necesito, ¿sí? Esos procesos se deben guiar por unas políticas, claramente, y debo considerar cuáles son las personas o cuáles son los tipos de perfiles que debo tener en la compañía, o qué conocimientos deben tener las personas que ya están en la compañía, y cuáles son las herramientas que lo deben apoyar. Entonces, todo proceso estratégico, en conclusión,
tiene que abordar esos tres pilares. Ahondemos un poquito más en esos tres pilares que mencionas y justamente cómo crees o qué nivel de madurez consideras en el que nos encontramos hoy en día en las compañías, en nuestro entorno. Bueno, sí, no conozco las estadísticas exactas, pero si me preguntas por un balance general, yo diría que la madurez es muy poca, ¿sí? Porque cuando uno mira, no sé, datos de las cámaras de comercio, pues en el país pueden haber más de 1 millón de empresas constituidas. Claramente la mayoría van a ser microempresas. Tenemos algunas otras medianas empresas y pocas grandes empresas. De seguro las grandes empresas ya tienen unos programas de seguridad o ya han abordado algún tema de seguridad dentro de la organización. Es natural. Pero de ahí para abajo, yo creo que la brecha todavía es muy grande, ¿sí? Escojamos al azar una mediana empresa y muy probablemente, yo diría que es lanzar una moneda al aire, va a tener un sólido programa de seguridad digital. ¿Por qué crees que es eso o qué pasa ahí? Muchas veces se piensa que es porque se vuelve un gasto, necesito invertir mucho dinero para poder abordar la seguridad, ¿sí?, dentro de la compañía. Y eso es una mala concepción. No sé, podemos acá divagar un poco, lanzar ideas de por qué se puede haber llegado a esa concepción de que yo tengo que, no sé, invertir muchísimo dinero contratando perfiles especializados y tengo que comprar herramientas de las fabricantes y las marcas más top, pero no necesariamente, ¿sí? Porque ahondando en esos tres pilares, el primero de ellos es lo que tiene que ver con procesos. Y para yo empezar a desarrollar una estrategia de seguridad en una compañía, sin importar el tamaño, lo primero que tengo que tener claro es una política de seguridad de la información, una política de ciberseguridad, que al finalmente lo que me va a decir es definir, ¿sí?, cuál es primero mi apetito de riesgo frente a los diferentes riesgos asociados a de ciberseguridad, ¿sí?, o de seguridad digital, y cuáles las herramientas o cuáles son las herramientas, no, porque ya es muy específico. La política me debe decir en líneas generales cuáles son los controles o contra qué me debo proteger. Entonces, cuando estás desarrollando una política, al final miras cuáles son mis activos de información, o cuáles son mis activos tecnológicos, cuál es la amenaza que es, digamos, está asociada a cada uno de esos activos. Un activo puede tener múltiples amenazas. Y para cada par de amenaza activo tengo que identificar, ¿sí?, al final cuáles son mis medidas, mis controles, ¿sí?, para poder mitigar o tratar ese riesgo, ¿sí?, la amenaza asociada a ese activo. Entonces, la política lo que me da son los lineamientos básicos, los lineamientos generales. Me dice, mira, estos son los activos más relevantes, este es mi compromiso frente a la seguridad, este es el tipo de medidas que debemos abordar, o muchas veces la política también va a decir cuáles son los estándares que tengo que cumplir. Entonces hablábamos de compliance, que al final es, dependiendo de la actividad de la compañía, pues yo tengo que seguir determinados estándares que me los exige la ley o la industria, o simplemente que yo los quiero adoptar porque me parecen una buena práctica, pero es el punto de partida, es donde se define qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer en el marco de seguridad. ¿Crees que las compañías pequeñas y medianas ven esto como un imposible o por qué pasa eso de que de pronto este tamaño de compañías no llegan a ese nivel de gestionar la seguridad? Yo creo que primero el desconocimiento, no lo ven como un imposible, pero quizás no conocen, y cuando no desconoces algo, puedes pensar que es algo que me va a costar mucho y yo no tengo los recursos para eso, ¿sí? Eso es lo que puede pasar. Con la compañía es muy pequeña, también lo que puede suceder es que no tiene, digamos, el espacio en su agenda para abordar estos temas, ¿no? Claramente cuando empiezas un negocio, lo que primero te debe preocupar es el flujo de caja y vender, y no vas a estar pensando en cuáles son las medidas de seguridad que voy a adoptar. No obstante, había una estadística reciente, bueno, no tan reciente, ya tiene un par de años, donde se decía que más del 90% de las pymes que sufre un incidente de seguridad en los primeros 2 años de operación termina cerrando. O sea, es tan grande el impacto que llega a tener estos incidentes sobre esas compañías en sus primeras etapas de vida, que terminan acabando con el negocio. Entonces sí debería ser algo estratégico incluso en esos pequeños negocios, pero es razonable entender que sus preocupaciones son otras y por eso es que no lo han abordado, porque lo ven como es algo
para después o algo para más adelante. Entonces, eso sumado a que quizás el desconocimiento es algo que me puede costar mucho, son los que hacen que el nivel de madurez no sea tan grande. Y hablamos de gobierno, pero yo no quisiera dejar el tema de gobierno a un lado sin un componente, digamos, que es vital dentro de esa perspectiva, dentro de ese pilar de procesos, y es la gestión de riesgos. Esto sí es algo más antiguo. Yo creo que ya lleva mucho tiempo las compañías hablando de cómo se gestiona el riesgo, ¿sí? El riesgo asociado al negocio, o sobre todo en la industria financiera, donde hablamos del riesgo financiero, y tenemos posiciones especializadas en gestión del riesgo y manejo del riesgo, áreas de hecho dedicadas específicamente a eso. Pero no debemos olvidar que la seguridad es simplemente, ¿sí?, una ramita de esa gestión de riesgo, ¿sí? Y nace de ahí. Lo que hablábamos hace un momento de la historia, ¿no? Pues era algo que no nos preocupaba, luego pasó a ser algo misional y ahorita se está volviendo algo estratégico. ¿Por qué? Porque el riesgo asociado, ¿sí?, a los incidentes de seguridad es muy alto, es bastante significativo. Como decía la estadística ahorita, puede significar que un negocio tenga que cerrar sus puertas. Entonces, al ser algo tan significativo, pues es algo que se vuelve muy relevante para las juntas directivas o para la alta gerencia, y tienen que adoptar estrategias para poder gestionar ese riesgo, el riesgo asociado a la seguridad. Entonces, finalmente, cuando hablamos de gestión de riesgo, olvidándonos de seguridad, esto simplemente es una ramita más, ¿sí? Es un capítulo más dentro de la gestión del riesgo. Entonces, tenemos una operación o tenemos un negocio, hay unos activos por detrás que están expuestos a ciertas amenazas, ¿sí? Entonces está expuesto a cierto riesgo. Ese riesgo, pues, recordemos, finalmente está medido con base en la probabilidad de que algo, ¿sí?, digamos, que no queremos suceda, ¿sí? Y eso podemos hacer el cálculo y nos puede determinar, pues, un valor, ¿sí?, esperado de afectación anual. Es, ejemplos muy sencillos. Imagínate que tuvieras en una organización N personas, todos con sus computadores, y estás evaluando si poner o no un EDR. Y ya sabemos que eso es lo mínimo que hoy en día deberíamos hacer, pero supongamos que estamos evaluando si ponerlo o no ponerlo, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer un análisis de riesgo de qué significaría no contar con el EDR, ¿sí? ¿Cuál podría ser el impacto? ¿Sí? ¿Cuál podría llegar a ser la afectación? ¿Va a comprometer mi base de datos de clientes? ¿O qué puede llegar a comprometer? Ponerle un valor a eso. Y tienes que también estimar cuál es la probabilidad de que eso suceda, ¿sí? Entonces, venga, ¿cuál es la probabilidad de que realmente alguien llegue entonces a acceder a mi computador o a cuántos computadores? Y haces un ejercicio matemático de un estimado en el año. Entonces, dice, no, en el año, si mi planta es de N usuarios, pues el 10% de esos usuarios se pueden llegar a ver comprometidos, y digamos, esos eventos pueden llegar a significar 100 unidades monetarias de impacto, ¿sí? Porque voy a tener que pagar multas, o porque voy a tener que entrar en gastos o en costos de investigación, en abogados, bueno, en fin, ¿sí? Entonces tú tienes que tu costo esperado, ¿sí?, por estos incidentes de seguridad asociados a esos activos, a esas amenazas, es de 100 unidades monetarias. Y dices, vale, la contramedida es implementar el EDR, ¿sí? Y el EDR, para los N usuarios que tienes, te significa, no sé, 200 unidades monetarias. Pues no hace sentido, ¿no? Sí, tal vez no, Porque no es pues viable al para gerencia. final podrías decir, no, yo asumo el riesgo, ¿sí?, en lugar de incluir en un costo tan alto, ¿sí? Entonces, costo-beneficio. Y eso es lo que busca la gestión del riesgo. Entonces, queremos mitigarlo, queremos reducir esos riesgos a unos niveles aceptables, pero debemos hacerlo teniendo en cuenta mi capacidad económica, teniendo en cuenta cuánto me cuesta a mí implementar esas medidas, ¿sí? Entonces, quizás en el ejemplo que están buscando, no sé, el EDR más costoso que hay en la industria, que quizás es el mejor, pero la compañía en ese momento no lo puede pagar, no lo puede costear. Entonces, quizás busque una solución más económica, no sé, un software libre o alguna otra cosa, que quizás ya implementar ese EDR en tus N dispositivos no va a costar 200 unidades monetarias, sino va a costar 5 unidades monetarias. Entonces ya es razonable, ¿cierto? Invierto 5, pero es que mi valor de pérdida esperado en ese año era de 100. Entonces vas a la alta gerencia y le dices, oye, ¿qué quieres? ¿Arriesgarte? Sí. El valor esperado ya probabilístico calculado es 100, o implementas una contramedida que te cuesta el 10% de ese valor, o el 5%, no sé. Esa es la gestión de riesgo, ¿sí?
Y por eso también la política debe definir cuál es el apetito de riesgo de la compañía, ¿sí? Sí, ya cuando le hablamos a la alta gerencia de riesgos, de impactos, de todo eso, ya empieza a ser un poco más sonoro en términos también Es el lenguaje gerenciales. que conoce, ¿sí? Sí. Exactamente. No es que, uy, eso de seguridad es un misterio, no, estamos hablando simplemente de gestión de riesgo. Por detrás hay unos temas más específicos de cómo se implementan los controles para poder mitigarlos o las estrategias para poder gestionarlos, ¿sí? Entonces, eso va muy de la mano, el tener esas políticas, el tener una correcta gestión de riesgo. Y finalmente, ¿esto en qué va a decantar? Pues en procesos, procedimientos, ¿sí? Instructivos, manuales, etcétera, porque decides implementar un EDR, ¿vale? Pero no es solo implementarlo. Entonces, ahí viene, cuando ya hablamos de, digamos, de estructura de procesos entre las organizaciones, entonces que el proceso de compra, de vinculación de proveedores, el proceso ya de implementación en todos los dispositivos, entonces cómo lo vas a hacer manualmente, ya tienes toda una gestión de TI, ¿sí? El proceso de mantenerlo, ¿sí? Hacerle mantenimiento, revisiones periódicas, actualizarlo. Entonces ya se desencadena una serie de actividades en torno a ese control que estás implementando. No hablemos de una herramienta, ¿sí? Un control que estás implementando para mitigar un riesgo. Implementar ese control tiene un costo, ¿sí? Y tiene un costo implementarlo, administrarlo y mantenerlo a lo largo del tiempo. Pero ese costo debe ser menor al impacto esperado que llevaría el que se materialice el riesgo. Y justamente hablando de riesgos, también hay un tema reputacional ahí, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos esos escándalos, por llamarlo de alguna forma, o esos incidentes de seguridad de TI, en donde también implica un tema reputacional o que puede afectar la imagen de la compañía, como lo hemos visto en varios casos, o qué pasa en esos escenarios? Salen todos corriendo a buscar qué comprar para poder protegerse. Suele pasar, Sí, ¿no? eso es lo que pasa. Lo que vemos generalmente cuando suceden esas noticias es que todos salen preocupados, ¿sí? Y le pasó al vecino, entonces me puedes pasar a mí, ¿no? Se metieron a robar en la casa al lado y van y le preguntan al vecino, ¿pero por qué? ¿Sí? Y no, rompieron un vidrio, entonces sale el vecino a ponerle rejas a todas las ventanas de la casa, pero no hacen el ejercicio, o sea, eso no está mal, ¿sí? Pero tampoco está del todo correcto, porque nuevamente el ejercicio tiene que estar orientado o dentro del marco de una gestión de riesgo, ¿sí? Porque claro, puede ser que esa noticia o ese bug que le pasó al vecino fue porque aprovecharon una vulnerabilidad de una plataforma de un fabricante A, ¿sí? Pero tú vas y revisas si tú no tienes en tu infraestructura tecnológica nada asociado al fabricante A, ¿sí? Entonces, para ese caso en específico, pues en principio no tendrías que hacer nada. Estoy siendo un poco generalista, pero claramente en un incidente hay que revisar otras cosas, ¿sí? Los vectores de ataque, TTPs, las técnicas, la tecnología, los procesos que utilizaron para poder llegar a su cometido quien hizo ese ataque. Y contra eso puedes implementar algún tipo de protección. Pero lo que voy es, no es solo sucedió y entonces no es solo me alarmo y me alerto, sino tienes que entenderlo dentro de una gestión de riesgo. Y dentro de eso está el riesgo reputacional. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de cuál puede ser el valor, ese costo esperado de que se materialice un evento de riesgo, pues tú dices, bueno, ¿qué pasó? No sé. Ejemplo, volvamos a los equipos. Me robaron el computador. Entonces, ¿cuánto vale el computador? Y ese es el valor del activo y ese es el valor, el costo del incidente. No. ¿Sí? Porque no solo se trata de lo tangible, sino también de lo intangible. Entonces, cuando sucede es, ven, ¿cuál es el valor de la información que estaba ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que tengo que invertir quizás en reconstruir esa información que estaba en ese computador? Entonces, hay todos unos valores asociados a un activo que no necesariamente es el valor tangible de lo que está sucediendo. Pero eso es algo que ya venimos, con lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, lo que te digo. Muchas industrias ya vienen haciendo una gestión de riesgo madura desde hace mucho tiempo. Y hay una ciencia detrás de eso, o mejor dicho, hay todo un esfuerzo. Eso no es solo sentarse y hacer una matriz en Excel y ya tengo, digamos, toda la estimación de eso se llama la expectativa de pérdida anual, ¿sí? Asociada a un riesgo. No, es más complejo, ¿sí? De ahí está toda la teoría de estimación de riesgos desde la parte cualitativa a la parte cuantitativa, y entonces en la cuantitativa así y analizas, bueno, cuáles son las implicaciones de que se vea afectado un activo y entonces la reputación, bueno, cómo puede afectar este incidente,
sobre este activo mi reputación y tienes que ponerle un número a eso. No es tan fácil. Siempre va a haber un nivel de subjetividad, el dolor de estómago, de yo creo que, o reviso historia en la compañía, o me apoyo en consultores externos que me ayuden a establecer una metodología que me permita estimar ese costo. ¿Sí? No es tan directo, pero el hecho de que seas consciente de que ya tengas una gestión de riesgo y que el riesgo reputacional haga parte dentro de esa gestión de riesgo, pues no debería preocuparte el hecho de que sea afectada por un tema de seguridad digital o de seguridad IT. ¿Sí? Porque al final la reputación se puede ver afectada por muchas otras cosas, por muchos otros eventos. Y así como se tienen contramedidas frente a esos otros eventos, pues el hecho de que ahora se pueda afectar la reputación por un riesgo tecnológico, pues simplemente debes tener las contramedidas, ¿sí? Y un buen ejercicio de gestión de riesgos desde el punto de vista de seguridad de TI. Sí, justamente viene esa parte del tratamiento, ¿no? Porque pues nadie está exento de que le suceda un evento, un incidente de seguridad, pero todos nos alarmamos cuando pasa y no sabemos qué hacer o el tratamiento no es el adecuado y empezamos a afectar todo lo que tú ya has mencionado. Entonces, normalmente pues las compañías todavía no están acostumbradas a este tipo de situaciones. Lo vemos todavía como muy tabú, es algo que me puede pasar, pero ojalá que no me pase. Entonces todo ese desconocimiento o esa forma de ver este tipo de situaciones sigue siendo como el coco ante los ojos de muchos de nuestros actores involucrados en TI. O nos creemos intocables y eso nunca me va a pasar. A mí no, al vecino sí, pero a mí no. Sí, a mí nunca me va a llegar a pasar. Y había una frase muy célebre que no recuerdo el autor por ahí, pero justamente decía que hay dos tipos de compañía: aquellos que saben que han sufrido un incidente de seguridad y aquellos que aún no lo saben. Entonces, conclusión, pues todos de alguna manera ya se han visto comprometidos. ¿Sí? Y de hecho puede pasar, pues es muy cierto, y digamos que yo me identifico un poco con esta frase porque tradicionalmente también una forma en la que las compañías vienen tratando de mitigar el riesgo asociado a seguridad de TI es desde el punto de vista externo. Entonces, es decir, yo me protejo de lo que está por fuera de mi compañía, ¿sí? Pero muy pocos lo hacen desde el interno. Entonces ya, igual esto es algo que ya se viene conversando en los últimos años y hablamos del concepto Zero Trust, bueno, y otro tipo de estrategias que al final lo que buscan es, ven, no debes confiarte ni siquiera de los propios funcionarios de una compañía. ¿Sí? Y es muy cierto, y hoy en día también en temas de teletrabajo, al final, ¿qué evita que un funcionario, de hecho, haciendo sus trabajos desde la casa, no sé, saque el celular y le tome fotos a lo que está haciendo en su computador y desde ahí puede extraer información? Tampoco debemos ser paranoicos porque todo negocio y hasta una relación laboral y una relación comercial parte de un principio de buena fe. Si uno confía en que realmente la mayoría de las personas están obrando de buena fe. ¿Sí? No nos vamos a ir a filosofar tan allá, pero lo cierto es que al final quien tiene mayor ventaja y mayores probabilidades de poder llegar a comprometer la información de una compañía, pues son sus propios empleados. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los pilares, ¿sí?, de los que estábamos hablando. Hablamos de procesos y hablamos también de las personas. Entonces, claro, puedes tener ya una política y unos procesos y unas prácticas establecidas, pero si te olvidas de las personas, pues probablemente esa estrategia, esos procesos y esas prácticas no van a ser eficientes. ¿Sí? Y no en vano se dice que las personas son el eslabón más débil, ¿sí?, de la cadena en términos de seguridad. Pero no es como por sentirse agredidos, ¿sí? No queramos que las personas se sientan agredidas, ni mucho menos. Lo que sucede es que cuando mira las estadísticas, más del 80% de los incidentes de seguridad que se producen hoy en día, ¿sí?, eso a causa de las personas, y fundamentalmente porque hacemos algo que no deberíamos o no hacemos algo que deberíamos. Okay. ¿Sí? ¿Y cómo hacer para sensibilizar a las personas de esa importancia dentro de esta cadena de abastecimiento, dentro de nuestro entorno, para que justamente podamos entender un poco más y lo que hablábamos también hace un rato, ser un poco más partícipes, más responsables de lo que está en manos de todos en cuanto a seguridad de TI? Sí, como te lo decía antes, yo creo que lo fundamental es la concienciación. Entonces hay que tener dentro de esa estrategia de seguridad de una compañía programas de concienciación. ¿Sí? Y quiero volver otra vez a
al tema de cómo abordarlo desde, por ejemplo, una pequeña mediana empresa, de que no es que no tengo los recursos, no se trata de hacer inversiones grandes, se trata de ser consciente, de establecer una política, si una política es algo que quizás no nos cueste mucho, es establecer un documento, unas buenas prácticas, comunicárselo a los empleados, ¿sí? Luego eso puede venir ya un ejercicio más operativo, ¿sí? Ya los procedimientos donde tienes que entrar a hacer un control permanente, a revisar que se estén cumpliendo, a hacer auditorías, bueno, en fin, pero eso lo puedes hacer manual, ¿sí? Desde la pequeña empresa de 5 personas, y el que está al frente pues puede agendarse un espacio una vez al mes, dedicarle un par de horas y entrar a los ambientes que esté manejando, a los sistemas que esté manejando y hacer una revisión, ¿sí? Digamos, con base también en un algoritmo, un paso a paso que él ya mismo se haya diseñado previamente y lo hace manual. Pero eso es mejor, o le está dando una mejor postura de seguridad que el que no está haciendo nada, porque es que yo soy una pequeña empresa, yo con 5 personas, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿Sí? Pero ¿cómo hacer ahí, perdón? Entonces, a lo que iba lo que quiero que entiendan es cuando yo hablo de montar un programa de concienciación. Entonces esa pequeña empresa, no, pero imagínense, allá Gerson ya me está hablando de implementar sistemas, de hacer todo unas políticas y procesos y procedimientos y ahora un programa de concienciación. No, podemos verlo, ¿sí? Como la gran empresa que ya puede, de hecho, contratar servicios especializados donde van y hacen todos unos programas o ejercicios ya similares a la realidad, donde se hacen pruebas o simulacros reales, pruebas de ingeniería social, sí, para testear, digamos, las personas que tan capaces son de identificar phishing, por ejemplo, donde se hacen ejercicios, por ejemplo, también de ingeniería social, pero una persona llega a la oficina presencialmente, haciéndose pasar por un empleado o por un nuevo empleado y tratando de ganarse la confianza de otros compañeros de trabajo y que dejen el computador, digamos, desatendido. En fin, hay múltiples estrategias de ingeniería social donde ya son ejercicios más especializados, ¿sí? Que de alguna manera permiten testear, ¿sí? Qué tan conscientes son las personas frente a los diferentes riesgos de seguridad que los puede llegar a impactar. Pero eso también es muy especializado para empresas grandes, pero una empresa más pequeña dice, venga, ¿yo qué hago? No, puedes hacer unas herramientas más sencillas, puede ser simplemente como notas informativas, como, ven, si tienes la costumbre que un día a la semana se reúnen los 5 a hablar de algo en específico. Bueno, si son 5, yo creo que se reunirían todos los días, pero puedes hacer un espacio específico donde dicen, vamos a hablar de esto, vamos a consultar, pregúntale a ChatGPT, bueno, te puedes apoyar en múltiples herramientas, pero es marcar la diferencia entre hacer algo y no hacer nada, ¿sí? Y la mejor forma quizás de concientizar, ¿sí? De lograr que las personas pues, realmente se responsabilicen un poco más frente a las amenazas de ciberseguridad, son los ejercicios reales, ¿sí? Entonces, lo que te hablaba ahorita, ingeniería social, que quizás pueden llegar a ser costosos y que pueden abordar, digamos, las grandes empresas desde diferentes perspectivas, pero también se pueden hacer a muy bajo costo, no necesariamente tiene que ser algo súper complejo. O sea, finalmente puedes comprar un dominio muy similar al de tu empresa y hacer una pieza gráfica y coger los correos de tus empleados y mandarles ese correo y a ver qué pasa. Y sí, eso se puede montar un servidor pequeñito, ¿sí? Requiere algo de skills, pero no tiene que ser súper complejo, ¿sí? Un ejercicio de ingeniería social realmente puede ser muy poco. Y esto, ¿por qué lo digo que es una de las mejores estrategias para elevar el nivel de conciencia? Porque muchas veces las personas se hacen más conscientes, valga un poco la redundancia, cuando les pasa, ¿sí? Y pasa como la seguridad física, ¿no? Entonces, si donde tú vives nunca ha pasado nada, si a los que tú conoces, tus familiares nunca, afortunadamente, los han llegado a hurtar por ahí en la calle, ¿sí? Entonces, para ti, la percepción de inseguridad es baja, ¿sí? Tú dices, no, pero pues eso dicen en las noticias, pero realmente yo no veo que eso pase. Pero cuando ya te toca a ti personalmente o ves que hay un atraco ahí enfrente a tu casa, ¿sí? O le ha pasado a algún familiar, pues te empieza a tocar, te empieza a llegar de otra manera distinta. Entonces ahí empiezas a ser un poquito más precavido, ¿sí? A tomar otro tipo de medidas. Y lo mismo pasa en el entorno digital. Entonces, como no te ha pasado, pues eres más relajado de alguna manera, no eres consciente. Entonces, estos ejercicios simulados lo que pueden permitirte es que ese, que de alguna manera era muy confiado,
termina siendo víctima de este ejercicio simulado, termina siendo llamado a un taller. La idea de estos ejercicios no es perseguir a las personas ni llegar a abrirles un proceso disciplinario, nada. Es simplemente poder identificar, ¿sí? Poder identificar esas personas que quizás necesitan un mayor apoyo, ¿sí? En estos talleres para hacerlos más conscientes. Entonces la puerta de entrada puede ser, ven, tú caíste en este ejercicio, ¿sí? Era simulado afortunadamente, ¿sí? Entonces date cuenta que es algo real, no es algo que le pasa a alguien extraño y a mí no. Y lo otro son las estrategias de talleres gamificados. Entonces, eso también se ha visto recientemente, donde se hacen simulaciones pero en forma de juego, porque también ya somos, o es ampliamente conocido que cuando abordamos este tipo de incidentes o de brechas de seguridad en un escenario de un juego, las personas son más proclives a prestar mayor atención, ¿sí? Entonces, hay muchas estrategias a nivel de talento humano de cómo lograr que realmente las personas estén conectadas con lo que se quiere hacer. Y estos ejercicios simulados lo que permiten es que el público al cual le llegamos o a quien convocamos a esos talleres sean las personas que son realmente más vulnerables o que tienen un menor nivel de conciencia frente a estos ataques. Entonces, cuando hacemos un taller y lo citamos de manera general, vamos a hacer acá una charla de ciberseguridad e invitados a participar, muy probablemente la afluencia va a ser poca, ¿sí? Y los que llegan van a ser personas que están interesados en seguridad, que de alguna manera ya conocen, y en otras palabras, que tienen un nivel de conciencia más alto, ¿sí? Entonces sí, va a ser muy provechoso el taller para ellos, pero realmente el nivel de conciencia general de la compañía no va a crecer mucho, porque personas que ya estaban, digamos, con ese nivel de conciencia, pues son los que van a seguir estando con el mismo nivel de conciencia o van a mejorar un poco, pero aquellos que dicen, eso a mí no me va a pasar nunca, no asisten al taller. ¿Y qué hacer justamente con ellos, los que se les envían campañas, se les invita a talleres, participan en la socialización de los procedimientos o los demás manuales o demás documentos relacionados con seguridad, pero siguen estando como ese eslabón o como ese vector de ataque? ¿Qué hacer todavía con esas personas que pueden influenciar allí de alguna manera no tan positiva la seguridad en TI? Yo creo que ahí, digamos que ahí abordamos a un tema de como no solo de gestión de seguridad, compaginando con lo que habíamos hablado antes, que realmente no es que sea algo nuevo, utópico, sino con un tema organizacional, porque lo mismo puede pasar en general con las medidas protocolarias que puedan existir en una planta, por ejemplo, de fabricación, ¿no? Tienes que siempre usar el gorro y hay alguien que no lo usa. Entonces, claro, ya vienen unos temas que pueden ser muy formales, de que estás incumpliendo una política, te llamo aparte, te hago llamados de atención, etcétera. Claramente se recomienda que cuando se vincula un empleado, pues él acepta las políticas y su contrato, hacen parte de su contrato, él firma una aceptación que se compromete a seguirla. Entonces hay, digamos que unos procesos ya muy formales dentro de la parte de talento humano, de insistirlo y irse, digamos, a los temas más formales. Eso siempre va a existir. ¿Sí? Si queremos llegar allá, si el empleado realmente es que no quiere, ¿sí? Hacer parte, pues podemos ejercer de alguna manera presión y fuerza por ese lado. Pero desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer para mí es hacerlo caer, ¿sí? Vale, entonces yo puedo, sí, realmente mi compañía es suficientemente amplia, ¿sí? Y de alguna manera o a través de algún mecanismo yo identifico en qué áreas o en qué equipos está el componente de concienciación más bajo, pues yo lo que puedo hacer es diseñar un ejercicio específico para ese equipo, ¿sí? Y digamos, de alguna forma poder lograr que haya una alta, digamos, es que es efectividad, pero es un ejercicio que lo que busca es hacer mal. Entonces, pero que la mayor tasa de personas caigan dentro de ese equipo. Entonces, ya con ese hecho, yo los puedo llamar, sí, a una sesión de trabajo y decirles, miren, ustedes fueron de estos equipos o de estas áreas, ustedes fueron el que peor puntuó, ¿sí? Y entonces ese sentido como de competencia que tenemos todos y también de trabajo en equipo, nos dice, pucha, ¿cómo así? Nosotros somos el área que más fácil podemos caer. Entonces los lleva primero a que ellos, ¿sí? En sus espacios libres o en sus conversaciones de compañeros de trabajo, pues toquen el tema.
digan, pucha, pero usted ¿por qué no lo logró identificar? ¿Sí? ¿Qué fue lo que no vio o qué fue lo que no le prestó atención? Entonces ya se vuelve un tema de conversación más casual, ¿sí? Más ameno entre ellos, y los lleva a querer esforzarse un poco más para que en el próximo ejercicio ya no vuelvan a caer. Entonces, es una, digamos, es una idea, pero pueden haber muchas estrategias. La clave es insistir, ¿sí? Insistir, entender, saber qué es lo que puede, digamos, estar motivando a que la persona no se interese en los temas de seguridad y atacar esa razón. Okay. Nos falta un último componente de los que mencionabas en la estrategia: proceso, personas, herramientas. Entonces, en el componente herramientas, ¿qué podemos sugerir? ¿Qué encontramos? ¿Cómo abordar este reto específico en cuanto a Sí. herramientas? Herramientas, nuevamente con el ejercicio de que no tengo que gastar un montón de dinero, ¿sí? En herramientas súper sofisticadas. ¿Sí? Siempre tiene que ir acompañado de la gestión de riesgo, el ejercicio de costo-beneficio. ¿Qué tanto me puede impactar? ¿Cuál es el valor esperado de pérdida cuando se materialice un riesgo? ¿Sí? Y en función de eso decir cuál es mi presupuesto para poder implementar contramedidas, medidas que me ayuden a mitigar ese riesgo. ¿Sí? Entonces, si realmente mi impacto es bajo, pues el valor de la contramedida también tiene que ser muy bajo. ¿Sí? Ahora, si yo lo que estoy tratando de proteger es una base de datos biométricos que se utiliza para los procesos de onboarding en una operaciones financieras, y soy una entidad financiera que maneja un presupuesto bastante grande, pues quizás los mecanismos o las herramientas que voy a contratar para monitorear y proteger esa base de datos van a ser de los mejores que podemos encontrar en el mercado, y así lo amerita cuando hacemos el ejercicio de riesgos. Entonces, primero eso, no quiero hablar de herramientas sin que seamos conscientes que se deben adoptar, es en la medida en que la relación costo-beneficio nos favorezca, ¿sí? Y que sea resultado de un buen ejercicio de gestión de riesgos. ¿Sí? Y las herramientas son muchas. Las herramientas al final, tenemos herramientas que pueden ser para monitorear, ¿sí? Es decir, monitorear y detectar, que nos permitan saber qué está pasando en nuestras infraestructura, en nuestros componentes tecnológicos, ¿sí? O qué pasó, ¿sí? Y poder tomar acciones frente a eso. ¿Sí? Las herramientas también pueden ser de prueba, ¿sí? Tú puedes haber implementado un montón de cosas, ¿sí? Pero si no las implementaste bien, si la configuración al inicio no quedó bien, ¿sí? Y si nunca entras a revisar cómo están, pues probablemente no van a cumplir su cometido y probablemente van a llegar los gerentes a decir, ve, si ve, ¿para qué me pidió montar eso si igual nos pasó A, B, C o D? ¿Sí? Igual, no existe algo que mitigue 100% un riesgo. ¿Sí? La idea siempre es reducirlo a niveles aceptables, pero si una herramienta o una medida no se implementa de manera adecuada, pues puede ser que estemos desperdiciando su potencial y no estemos haciendo nuestro due care. ¿Sí? Tenemos herramientas de prueba, entonces, que nos permiten testear, ¿sí? Testear todas eso que tenemos implementado, todas esas medidas y herramientas. Cuando hablo de herramientas de prueba de monitoreo, no necesariamente estamos hablando de una plataforma de hardware, software. ¿Sí? Podemos hablar de herramientas manuales. ¿Sí? Si la empresa no es muy grande o si estamos hablando de un área específica o de un riesgo específico sobre el cual el costo de la contramedida tiene que ser bajo porque pues realmente no es tan alto la afectación, pues podemos implementar procesos manuales. Entonces yo puedo hacer un monitoreo manual, como les explicaba hace un ratico de la empresa de 5 personas. Si yo me programo y una vez al mes hago una revisión, bueno, estás haciendo un monitoreo manual, esa es tu herramienta, ¿sí? Lo mismo para probar, yo puedo hacer una prueba manual, ¿sí? Entonces puedo hacer diferentes ejercicios, o ya cosas más sofisticadas, entonces herramientas de pruebas, contrato ejercicios de pentesting, o implemento una herramienta de análisis de vulnerabilidades automática y la integro a toda mi infraestructura y la pongo a hacer análisis y escaneos diarios o semanales y automáticamente descargo el reporte de las vulnerabilidades que encuentra. ¿Sí? Entonces, puedo ir desde las cosas más pequeñas hasta las cosas, digamos, más sofisticadas. Pero para mí realmente es importante tener mecanismos, ¿sí? Herramientas de monitoreo y detección, de prueba. Otra herramienta de prueba puede ser las auditorías.
hago auditorías periódicas para ver que todo eso que yo diseñé, esas políticas, esos procesos, esas recomendaciones, esos talleres que le estoy dando a las personas, pues estén sirviendo para que realmente las prácticas de los funcionarios se estén ciñendo a alguna normativa o a lo que yo establecí. Y eso lo hago a través de auditorías. Pueden ser auditorías internas, si no estoy obligado, si soy una pequeña empresa. Y finalmente, herramientas que me ayuden a responder, ¿sí? O a actuar frente a un evento o a un incidente. Claro, monitoreas, detectas, pruebas, pero ¿y si me pasa algo, qué hago? Entonces tienes que tener las herramientas que te ayuden en esos escenarios. Entonces ya una vez sucede un incidente, una vez detectas algo, pues requieres hacer análisis. Entonces puedes necesitar servicios de copias de seguridad, puedes necesitar hacer análisis forenses, ¿sí? Puedes necesitar restaurar, ¿no? Definitivamente me sucedió un incidente. Cuando hablamos de IT security no solo hablamos de temas de ransomware y malware, robo de credenciales, no. Cuando hablamos de IT security podemos hablar de un incendio, una inundación. Entonces tenemos un centro de datos en la oficina y vamos y ponemos el rack de servidores en el sótano, no sé, ¿sí? Y justo se daña la tubería porque un día hubo mucha lluvia y se inundió y hasta ahí llegó, ¿sí? Y no tenemos copias de respaldo, no sabemos... Estaban en el mismo sí, lado. o estaban en el mismo rack, o tenemos copias, pero entonces ahora no sabemos qué hacer con esas copias porque estaban por allá guardadas en la casa de no sé quién. Entonces no tenemos al final no tenemos un plan de continuidad del negocio. No tenemos un DRP, ¿sí? Eso es seguridad IT, no es solo temas de hackers, sino, no, en general, ¿sí? Por eso lo tenemos que ver también desde el punto de vista estratégico. Entonces, cuando hablamos de herramientas para responder ante estos incidentes, hablamos no solo de incidentes de ransomware, de phishing y demás, sino de cuando se indisponibilizan mis sistemas tecnológicos. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué respondo? Entonces, por eso hablábamos de herramientas de respaldo, de copias de seguridad, ¿sí? Que al De final mucho del tipo, día afectan el negocio, ¿no? contrato con proveedores alternos. Si tú tienes un proveedor crítico y como una buena medida deberías tener negociaciones o por lo menos algún acuerdo con un proveedor alterno en caso de que ese principal proveedor llegue a tener alguna afectación y no lo permita proveerte el servicio que está prestando, pues entonces acudes a esa otra persona y no salir desde el día cero o en el momento en el que te sucede el incidente, salir a buscar con quién negociar, porque pues, terminas comprando lo primero que te aparezca o firmando el primer contrato a un costo muy alto. Entonces son diferentes estrategias a nivel de procesos, ¿sí? De procedimientos, pero que al final van a ser herramientas que accionas en ese momento en el que tienes que dar respuesta a un incidente, ¿sí? Ahora, herramientas específicas a nivel de hardware y software hay un montón, ¿sí? Y hay que analizarlas en función precisamente de los resultados de ese ejercicio de análisis de riesgo. Bueno, en efecto hay mucho tema todavía por ahondar, muy amplio el componente de seguridad y hoy en día está un poco más sensibilizado en nuestro entorno tecnológico de la importancia, ¿no? Hay que seguir hablando, hay que seguir explorando, hay que seguir poniendo a prueba, hay que seguir viendo cómo funcionan todos nuestros mecanismos y bueno, habría mucho más que conversar al respecto, pero pues para ir concluyendo, ¿cuáles crees que pueden ser esos puntos importantes o conclusiones a las que podemos llegar en este momento? Bueno, la primera es que le perdamos el miedo o el coco a cuando hablamos de seguridad IT o de ciberseguridad. ¿Sí? Entendamos lo que es simplemente una nueva variable dentro de la gestión de riesgos que ya ha existido tradicionalmente. Existen ahora unos riesgos asociados a la infraestructura tecnológica, ¿sí? Que debemos gestionarlos apropiadamente y eso es la seguridad. ¿Sí? IT. Ese sería como lo primero. Yo creo que es el lenguaje de llegarle precisamente a la alta gerencia, a las juntas directivas de la compañía. Lo segundo es que esa gestión tiene que ser un proceso estratégico, ¿sí? Ya no puede ser un ejercicio misional y menos aún un ejercicio al que ni siquiera se haga, no le prestemos atención. Nuevamente retomando el concepto de security by design, al final es seguridad desde el diseño, desde que emprendemos un proyecto, desde que vamos a desarrollar una nueva aplicación o vamos a, no sé, implementar un nuevo data center que va a servir como el respaldo, como el DRP de nuestro data center principal. Desde ese momento se debe empezar a considerar las medidas de seguridad apropiadas, ¿sí? No dejarlo para después porque eso nos sale mucho más costoso, ¿sí? Y la última recomendación
es que no necesitamos, ¿sí?, un presupuesto estrafalario para poder ahondar en la seguridad. Entonces, es como la invitación para también esa pequeña empresa o esa mediana empresa de que empiece a adoptar medidas de seguridad desde lo conceptual, ¿sí?, empezando desde esa política, ¿sí?, desde establecer esas medidas de control que pueden ser manuales, ¿sí?, o que pueden ser con herramientas de muy bajo costo, ¿sí? Ahora, si eres una gran empresa y tienes activos muy críticos, no deberías optar por herramientas Mejor no. de bajo costo, porque pues, finalmente quizás son herramientas que llegan a fallar, ¿sí? Y que significan un riesgo muy alto, es decir, que el costo ante un incidente puede ser muy grande, entonces debe ser consciente, pero siempre es el resultado de un ejercicio de gestión de riesgo. Entonces esas serían como como conclusiones fundamentales, esas tres. Ok, ¿y quieres dar ya para finalizar algún consejo o alguna recomendación a toda nuestra audiencia o nuestros profesionales de TI o profesionales de seguridad específicamente que nos puedas compartir? Sí, dos consejos. Uno muy general y es no necesariamente para los profesionales de TI, es que empecemos a educarnos en seguridad, ¿sí?, todos. Y eso debe ser una iniciativa desde la dirección de una compañía hacia abajo, en todos los niveles. Y educarnos no solo en el sentido de concientizarnos de los riesgos, sino de entender de qué se trata, ¿sí?, entender que es una gestión de riesgo, que simplemente estamos adoptando controles, de que eso es de cuál es su importancia dentro de la estrategia de una compañía, pero tenemos que educarnos, ¿sí?, que así como cuando empezamos a trabajar, digamos, con temas de nube, ¿sí?, entonces uno dice, ¿y qué es la nube? Pero ya después entiendes y sabes, no, la nube al final es un computador de otra persona, ¿sí? Son equipos que están en un data center en alguna otra latitud, ¿sí? Como que le pierdes el misterio. Entonces la invitación es que nos eduquemos al respecto. Y la educación puede ser muy básica, cursos en línea, muy pequeños, de 2, 3, 4, 5 horas, videos muy cortos, pero que entendamos un poquito de qué se trata todo esto y empecemos como a quitar ese nivel de desconocimiento en temas de seguridad, ¿sí? Y la otra recomendación, ya más enfocada hacia los especialistas de TI, es que continuemos educándonos. Ya tenemos algo de educación, ya tenemos algo de conocimiento sobre sistemas, sobre infraestructura, etcétera. Pero cuando entramos al mundo de seguridad, ¿sí?, no todo es la herramienta, no todo es el software, no todo es el hardware, sino es el entendimiento del porqué, ¿sí?, de a dónde apunta esto. Como lo hablamos durante toda la charla, hablamos de procesos, hablamos de personas, hablamos de conciencia, hablamos de estrategia, de riesgo, de gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, esas son cositas que quizás se nos escapan algo más allá de lo que estamos acostumbrados de entrar a los diferentes dispositivos y hacer muchas configuraciones, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a entender el porqué. Y a veces venimos de áreas específicas dentro de tecnología. Entonces, hemos sido administradores de bases de datos y nos enfocamos en temas de bases de datos y somos expertos manejando SQL y demás lenguajes de bases de datos de diferentes fabricantes, pero estamos en eso, ¿sí? Y quizás hay otros frentes dentro de seguridad que desconocemos. Entonces, por el hecho de que seamos muy buenos dentro de las áreas técnicas de nuestra especialidad, no quiere decir que ya tengamos un conocimiento suficiente en los demás frentes de la seguridad. Entonces, debemos seguir educándonos y ya que tenemos ese background, pues podemos hacerlo a mayor profundidad. Y esa educación tiene que venir acompañada con certificación. Sí, yo no soy, digamos, tan partidario de la titulitis. Aprendí hace un tiempo trabajando para una compañía de España y hay una diferencia muy grande entre un mercado europeo al mercado colombiano, donde el profesional se valora mucho más por lo que hace que por lo que dice que puede hacer, ¿sí? Y para mí la titulitis nos llenamos de una cantidad de cartones, pero cuando nos enfrentamos con el reto, pues no podemos hacerlo, ¿sí? No sabemos aplicar quizás todo eso que se estudió para obtener esos cartones, ¿sí? Sin embargo, ese es el mercado en el que estamos, ¿sí? Y muchas veces para certificar el conocimiento tenemos que
pues, ir y presentar esas certificaciones. Entonces es importante hacerlo. Debemos saber hacer las cosas, pero también para el mercado, digamos, laboral y para las compañías y para esta alta gerencia y directores que quizás no tienen todo ese background, la tranquilidad de que están contratando a una persona con las capacidades adecuadas es que se presente ese certificado. Entonces tenemos que siempre optar por una certificación independientemente de la materia o el área específica que estés abordando dentro de seguridad. Bueno, Gerson, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Muy valiosa esta información que igual es importante seguir profundizando, seguir socializando, seguir compartiendo para que sigamos fortaleciendo Security by Design y otros componentes alrededor. Así que, bueno, bienvenidos siempre a este espacio y gracias nuevamente. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encontramos en todas las plataformas de streaming, así que los esperamos.